Hermanos, recuerden que la carta a los Colosenses tiene como propósito fundamental decirnos que Cristo es suficiente, no hay que agregar más nada, Cristo es todo. Y en el pasaje anterior que estábamos, en el domingo pasado tratamos, voy a leerles que dice el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y quiero que lo repita conmigo este texto, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es la plenitud de la deidad, y si tú tienes la totalidad de algo, ¿qué te falta? Si estás completo, ¿qué te falta? No busquemos ningún tipo porque siempre Satanás quiere que nos perdamos de la santa doctrina de Dios, de ya Cristo es completo. No nos dejemos fascinar por huecas sutilezas. Ese es el tema que tiene el apóstol Pablo. Un tema de que usted sea firme, arraigado, cimentado, sobreedificado en la palabra de Dios. Porque ahí es donde está. No se dejen engañar, no se dejen engañar. Y hermano, por siglos ha habido el engaño, por siglos. Porque el diablo, ¿qué es? Padre de mentira. Y falta un poquito nada más. Miren que Satanás, cuando le dijo a Adán, le dijo que con que Dios os ha dicho, ¿qué está diciendo? ¿Estás seguro? ¿Será así? Un poquito de duda. No necesita quitar la verdad, sino poner un poquito de duda en cuanto a la firmeza de nuestra fe. Y vamos a ver victoria en Cristo. Y lo que vamos a valorar hoy, tiene la pregunta, ¿qué significado tiene la cruz de Cristo para ti? ¿Qué triunfos hay en la muerte y resurrección de Jesús? ¿Cuál es el triunfo? Semana Santa, ¿qué significado tiene la cruz? Ahora que estaba viendo a mis hermanas que nos visitan de Colombia, que aquí hay varios colombianos, ahí en Bogotá, ahí en ¿cómo se llama? El Cerro Montserrat. Ahí me compré, yo cuando estaba como en 6º año, que fui por primera vez a Bogotá, y me compré un crucifijo que, oye, me abarcaba la mitad del suéter. Ahí estaba un crucifijo colgado ahí. Y cuando llegué a Panamá jugando basquetbol, se me rompió el crucifijo, no aguantó. Parece que las manos la hicieron muy débiles. ¿Y qué quiero decir? ¿Qué es la cruz para nosotros? ¿Qué viene siendo la cruz? ¿Es un fetiche? ¿Es uno para que no lo lleven las brujas? ¿O un resguardo, un talismán? ¿O es para que enseñarle a los vampiros? En las películas. En la cruz hay una victoria final en todo. Cuando Cristo dijo consumado es, en esa cruz se selló el pago de la deuda por nuestros pecados, cancelada la deuda en el nombre de Jesús. Ahí en ese momento fue la victoria sobre la muerte y del pecado. Y por eso que tenemos como creyentes que valorar que en Cristo estamos completos. Y vamos a valorar hoy la victoria en la cruz. Y también entender, queridos hermanos, que nos debemos librar de todo esfuerzo humano por agradar a Dios. Y eso también incluye a nosotros los evangélicos, que creemos que a veces queremos revestirnos de una apariencia de piedad. Tenemos una pose para decir, no solamente por decir gloria a Dios, hermano, aleluya, amén, somos cristianos. Somos cristianos porque Cristo vive en mí. Somos cristianos porque somos guiados por el Espíritu Santo. Somos cristianos porque la obra la hace Él, no nosotros. Entonces dejemos a un lado todo tipo de figuración y de apariencia de piedad y vivamos dependiendo de su poder y saber que Cristo cumplió la ley por mí. Dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vivió por mí. Yo no puedo aceptar a Cristo como Salvador y querer ser bueno, agradando a Dios en mis propias obras para ayudar a la salvación. Todo es obra de Él.
todo es obra de Él. Es importante. Vamos a ver entonces, en primer lugar, este texto maravilloso. ¿Cuál es la victoria de la cruz? La victoria, dice el verso 1, y el punto es que Cristo, cuando lo recibí en mi corazón, Cristo me circuncidó espiritualmente, echando fuera la carne. Todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. ¿Qué dice allá? Que esto está como... Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Así es que aquí hay un error de imprenta. Por pacto perpetuo. ¿Qué significaba la circuncisión? Que Dios apartó a Israel y a cada varón de Israel para Él. Y esa circuncisión era una recordación física de que ellos estaban bajo el pacto de Dios. Pero ahora en Cristo, nosotros tenemos una circuncisión no hecha a mano. Al echar, dice, miren qué dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Solamente con Cristo es posible echar fuera, ¿qué cosa? El viejo hombre, el cuerpo pecaminoso carnal. No es posible que yo dejara de ser lo que soy en mi propia fuerza. Yo recuerdo muy bien, hasta cuando mi hermanita dijo allí que en Proverbios 15:1, Ana María, que dijo que la blanda respuesta, ¿qué? Quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hermano, dígame si no, una de las cosas más grandes que Cristo pudo haber cambiado en nuestra vida es nuestra forma de hablar. Yo era muy boquisucio, yo recuerdo muy bien, boquisucio, porque todo el mundo era boquisucio. En mi salón, no había otra forma de hablar, que no era con una obscenidad por delante, era una forma de comunicarse, y era, oye, que no había manera de hablar Ahora, solamente, ¿quién puede limpiar la lengua, hermano? Solamente Cristo. Y ahora si se me saliera una palabra, ahora dice, ey, ¿qué pasa allí? ¿Qué es eso? Hermano, dígame si no, ¿cómo Dios puede cambiar hasta la forma de hablar de uno? Solamente porque echó fuera de nosotros, ¿qué? El cuerpo pecaminoso carnal. Yo no puedo ser yo, tiene que ser Cristo en mí. Y por eso es una circuncisión no hecha, ¿qué? A mano. No hecha a mano. Miren, Martín Lutero, cuando estaba de sacerdote, él se confesaba cada media hora. Él no era quería ser tan limpio, pero él cualquier cosa iba al ¿cómo se llama? Al confesatorio, y ahí decía, bueno, hablé mal, dije algo malo, pensé mal. Y se pasaba así, y comenzó a hurgar la Biblia, y encuentra que el justo por la fe vivirá. Ninguno de nosotros puede cambiar, solamente por el poder de Cristo, una circuncisión no hecha a mano. Es posible echar fuera, echar el prepucio de nuestra carnalidad. No hay forma de hacerlo de otra manera. Solo Cristo en mí, solo Cristo en mí. Entonces lo que quiero decirles primeramente, querido hermano, la primera cosa que Cristo logró a través de nosotros en la cruz fue la circuncisión de nuestra espiritual, echando fuera la carne. Y vamos a buscar Romanos 2, 28, 29. Romanos 2, por favor. Romanos 2, 28. A ver, por favor. Romanos 2, 28. Dice, pues no es judío el que lo es como exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es como en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra.
la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, hermanos. No es lo externo, no es la ceremonia. No sintamos que nosotros, porque nuestros hijos vienen a la iglesia y se saben unos textos bíblicos, ya son cristianos. Usted tiene que enseñarle a que dependan de Dios, a que no confíen en su propia carne. A veces creemos que porque nuestros hijos están bajo control, también. No, tenemos que asegurar, ¿tú tienes una relación con Cristo? ¿Tú verdaderamente tienes una relación con Cristo? No pues pensemos que porque venimos a la iglesia o porque no basemos nuestra fe en lo externo, sino en una relación interior. Porque yo sé que en mí no vive ¿qué? El bien. En mí está el mal. Y somos muy dados a vivir muchas veces de fachadas y a sentirnos buenos cristianos porque tenemos más o menos un perfil. No. Aquí lo que vale es lo del corazón, lo interior, lo de adentro, el hombre interior, dice la Biblia, el nuevo hombre que se apoya en Cristo, que sabe que por fe andamos y no podemos dejar de vivir por fe. Porque si yo me separo de mi relación con Cristo, ¿qué va a salir? Carnalidad. Filipenses 3:3, por favor, leamos. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. A ver, hermanos, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en mi escolaridad, o si fui buen estudiante, o porque tengo cierto atributo, o porque mi sonrisa es muy agradable, o porque tengo ciertas carismas. No confiar en la carne, no confiar en la carne. Eso es lo que hace un cristiano, buen cristiano, aprender a depender del Espíritu, hacerlo todo en el nombre de Cristo y para su gloria, aprender a entregarle el día, aprender a entregarle todo. Todo hay que entregárselo al Señor, todo, porque vivimos por fe, no por vista. Vivimos dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hizo Cristo. Vamos, leímos el 11, ¿verdad? Dice, me circuncidó espiritualmente echando fuera la carne. Y hermano, quiero decirles algo, no peleé con la carne. ¿Qué significa no pelear con la carne? Tratando de decir que creer que por la carne uno la puede dominar con ayunos, con privaciones, con un poco de rigores. No, la carne se vence en el Espíritu. No se vence en mi fuerza. Cristo no nos llamó a pelear con la carne. ¿Cuál fue el fracaso de muchos monasterios y conventos en toda la historia? En que eran buena gente, eran personas muy de buen corazón, pero querían vencer la carne en la carne. Que si el monje iba al mercado y veía a una muchachita y se iba con la vista y de repente quitó, perdóname Señor, perdóname, y comenzaba a pegarse, a flagelarse y a meterse dentro de una torre para no comer. Oh, yo pecador, mira, no peleemos con la carne. Lo que hay que decir a la carne, que Cristo viva en mí. Que el Señor tome dominio sobre mi boca, sobre mi hacer, sobre mi andar. Eso es lo que es. Somos circuncidados, echando fuera el cuerpo pecaminoso carnal. Segundo lugar, ahí mismo, somos resucitados con Él, con esa cruz. Es la circuncisión no hecha a mano. Y también esa cruz significa que también, miren que la cruz está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque Cristo resucitó. No lo dejamos clavado. Con la muerte de Cristo se da el perdón de pecados, pero con su resurrección, la vida eterna. No dejamos a Cristo pegado, porque Cristo es victoria. Y aquí dice, vamos a ver estos textos, el versículo 11 al 12, ahí dice 12, pero sí es 12. Sepultados con Él en el bautismo. Cuando nosotros hacemos los bautismos aquí, ¿lo hacemos porque se nos ocurre que nosotros tenemos que bautizar? ¿O porque esto es una modalidad de los bautistas? ¿Y como se llaman bautistas, bautizan? No, Señor. El énfasis del bautista no es bautizar. Y es más, nosotros decimos claramente, no solamente decimos, sino que es así, que no somos salvos por el bautismo. Somos salvos por haber creído en Jesucristo.
¿Sí o no? Pero nos bautizamos porque el Señor nos dice que nos bauticemos, porque dice así, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todos se bautizaron en la Biblia, Cristo mismo se bautizó. Pero ¿qué significa el bautismo? El bautismo aquí dice, sepultados con Él en el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué está pasando allí? ¿Qué se está testificando? ¿Qué es lo que estamos hablándole a todos los que están viéndonos? Estamos diciendo que la muerte de Cristo fue mi muerte. Cristo murió por mí y yo morí con Cristo. Él murió por mí, murió por Ricardo, fue sepultado por Ricardo, fue sepultado por ti, hermano. ¿Y qué dice? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también, ¿qué? Resucitados con Él. Y cuando estamos en el bautismo, no le decimos a los hermanos, bueno, hermano, te vamos a sepultar. Aguanta respiración y ahí te vas a quedar sepultado. O sea, te vamos a ahogar. No. ¿Qué pasa? Se sumerge, identificado con la muerte de Cristo, pero a la vez que resucitamos. Ahora, estamos diciendo que hemos creído en Cristo y mi viejo hombre fue muerto con Cristo para nacer un nuevo hombre resucitado. Y dice el texto, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que cuando creo en Cristo, creo en la muerte y resurrección, y que yo también he muerto con Cristo, pero también he resucitado a una vida nueva. Eso es lo que significa la cruz de Cristo. Se selló que la muerte y resurrección del Señor. Leamos hasta el 14. El 13 dice, y a vosotros, estando, ¿qué? Muertos en pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? A ver, respirábamos. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos siguieron respirando, ¿no? Respiraron, se movían. ¿Pero qué había pasado? ¿Estaban qué? Muertos espiritualmente. Nosotros, ¿cómo estamos antes de conocer al Señor Jesucristo? ¿Cómo estábamos? Muertos espiritualmente. ¿Qué significa muerto? La palabra muerte en la Biblia significa separados de Dios. Estábamos separados de su presencia. Estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Dios no tenía que ver nada con nosotros. A veces yo he escuchado hermanos que me dicen, pastor, yo llegué a Cristo, pero Cristo siempre estuvo conmigo. Nosotros éramos enemigos de Cristo, estábamos separados de la gloria de Dios y la ira de Dios estaba contra nosotros. ¿Cuándo vinimos a tener vida? Cuando Cristo vino. Dice aquí que, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Ahí está, usando el término circuncisión. Estábamos incircuncisos en la carne, no teníamos pacto con Dios. ¿Os dio qué? Vida. ¿Qué nos dio? Vida. ¿Cómo estábamos? Muertos. Muertos. ¿Y cómo cuando viene Cristo a nosotros es cuando vamos a tener vida espiritual? Vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. En la cruz se logró que nosotros resucitáramos, en la cruz se logró que Cristo nos perdonara y se borró que toda nuestra maldad. Así se dio en la cruz y por eso estamos completos en Cristo. No necesitamos caminar de aquí hasta Atalaya para que el Señor nos siempre nos esté dando un favor, pagando una manda, porque Dios nadie lo manda. Vamos a buscar Romanos, o busquemos Colosenses 3.1, Colosenses 3.1, este texto que lo vamos a ver posteriormente, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, pregunto, ¿habéis resucitado con Cristo? ¿Qué quise? Buscad las cosas de ¿quién? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si estamos resucitados con Cristo, ¿qué hay que buscar? Las cosas de arriba. Nuestras amistades, ¿cómo les van a ser? Cristianas, de hombres que amen a Cristo. Nuestras relaciones, nuestro estilo de vida es conforme a Cristo Jesús. No vamos a hacer cosas que desagraden a nuestro Salvador.
que nos dio vida. Venimos a honrarlo a Él ahora. Si pues habéis resucitado con Cristo, si pues sabéis, pregunto yo, lo que hemos creído en Cristo somos resucitados, sí. Por tanto, busca las cosas de arriba, porque ya tú perteneces a la eternidad. Poned la mira en las cosas de arriba. Hemos pasado con Cristo de muerte a vida. Mire cuando dice que estábamos muertos. Vamos a buscar Efesios que lo dice también de la misma forma, pero en otro ángulo. Efesios 2, 1 al 6. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Porque yo no tengo por qué volver a hacer ningún tipo de maniobra humana, sabiendo que en Cristo es cuando vengo a tener vida. Con Cristo estoy completo. Él es la plenitud de la deidad. Hay una victoria en la cruz. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo andábamos nosotros, hermanos, en otro tiempo? ¿Qué? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo estábamos? Siguiendo la corriente de este mundo. Éramos peces que seguíamos una corriente, pero no éramos peces muertos. O sea, que no nadábamos, éramos arrastrados por una corriente. Cuando vino Cristo, ahora nosotros ahora somos salmones. Estamos contra la corriente. Vamos al revés. Como el salmón, ¿verdad? Vamos contra corriente. Y dice la Escritura, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la ¿qué? De la potestad del aire. ¿Quién es este príncipe? Satanás es el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién era el jefe de esa cuadrilla de muertos? El diablo es el jefe. El mundo sigue a Satanás es el titiritero de los muertos. Y cuando prediquemos no le tengamos miedo a los muertos. ¿Te acuerdas cuando Cristo dice, Señor, quiero seguirte, pero tengo que enterrar primero a mi papá, que deja que los muertos entierren a sus muertos? ¿Tú qué vas a hacer con los muertos? Quédate conmigo, con los vivos. Así mismo cuando estamos predicando de Cristo, digo, que no me intimiden los zombies. Vamos a predicarle a los muertos para que llegue a la vida que es Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que los opera. El verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Hermano, no podemos jugar al mundo, ni condenarlo, ni decir que les caiga un rayo. No. Porque nosotros también éramos parte de ese mundo. Nosotros éramos parte de esos peces muertos que seguían la corriente del diablo. Y por tanto debemos tener misericordia. Tenemos que ser compasión. Yo me pregunto, hermano, el mundo es mundo. Dice Cristo que si a mí me rechazaron o me aborrecieron, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos va a aborrecer. Nosotros queremos que el mundo piense espiritualmente. No va a pensar espiritualmente. No va a pensar espiritualmente. ¿Cuándo venimos a entender? Cuando viene la luz a nosotros. Entre los cuales también nosotros vivimos otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Y mira que es hijos de ira, puede ser hijos destinados para la ira de Dios o hijos de ira porque éramos rabiosos también. Entonces aquí está. Resucité por el perdón de Cristo porque estaba muerto en los delitos y pecados. Y el verso 14 dice, anulando, volvemos de nuevo a Colosenses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué se está refiriendo aquí? A la ley de Dios. La ley de Dios era la aplicación. Nosotros estábamos, ¿cómo le llaman eso cuando detienen los policías? El polipolis, ¿cómo es? El pele, ¿cómo es? Pelepolis.
A ver, ¿cómo se llama usted? Usted es reo, ¿qué hace fuera? Todos nosotros estábamos en el Pelipolis de Dios. Condenado, el más puro, el más limpio, el que supuestamente era santo, por cuanto todos pecaron. ¿Están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay ninguno, ni uno solo que sea justo. Y por eso que ahí no había, y el Señor es un juez justo. ¿Qué significa que Dios es juez justo? Que no tendrá por inocente al malvado. Ahí va, todo el mundo, está Cristo, esta es la línea de la ley de Dios. Aquí está Cristo. De aquí para abajo todos estamos. Y por eso necesitábamos un Salvador que anulara la condena de muerte. Y Cristo pagó la deuda por nosotros. Eso es como estar con un banco que nos está rematando la casa y no hay forma de pagar porque estamos en bancarrota. Y ya está el aviso y ya van a hacer la subasta y viene un hombre y paga. Aquí está la plata de Dixon. Pagamos. ¿Cuánto debe? 200,000. Ahí está. Y el banco con ganas de llevarse a la casa no puede porque ya pagaron. Tiene que recoger todo e irse. No hay forma porque fue anulada la condena de muerte sobre nosotros. No sé si está claro eso. Y por eso que ¿quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién los condenará si Cristo murió por nosotros? Y eso es lo que está diciendo. En Cristo estáis completos. Con Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Ha sido anulado. Dice, mire lo que dice, que fui anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Qué quitó de en medio? El acta, la ley, y clavándola ¿dónde? En la cruz. En la cruz. Por eso que usted ha visto que en 1 Juan dice que Cristo es nuestro abogado, ¿verdad? ¿Y por qué necesitamos abogado? Porque hay un acusador. Mira a Sergio. Mira cómo se portó Sergio. ¿Tú crees que Sergio merece ser hijo tuyo? ¿Cómo se merece ser hijo tuyo? Se para el abogado defensor, Cristo. Déjeme decirle algo, señor juez. Es verdad, el tipo es culpable. Este no es un abogado de triquiñuelas o de apelaciones y de trucos y de alargar las cosas para que no haya condena. No, es culpable. Pero yo mismo, abogado de él, pagué la deuda de él. Así que, adiós, tú no te puedes acusarlo a él porque yo mismo lo redimí. El abogado que a la vez pagó la deuda, ese buen abogado ese, normalmente se quita, con el perdón de Richie y de mí, normalmente puede quedarse con parte de la plata, pero acá el abogado paga la deuda. Y entonces dice, no, es culpable, es cierto, pero yo le pagué la deuda a él. Entonces no hay condenación. Y hasta que nosotros no entendamos eso, vamos a querer venir a hacer penitencia. Ay, mira, Señor, qué bueno soy. Mira, yo soy mejor que muchos que están aquí sentados. Mira, la gente piensa de mí lo mejor, pero un momento, ojo con eso, que eres un fariseíto en potencia. Te vas a graduar de legalista y después vas a estar comparando hermanos, juzgando, señalando, colando el mosquito y tragándote el camello. Y busquen Efesios 2:15. Efesios 2:15 que dice, aboliendo en su carne, en el cuerpo de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, que lo que era imposible por la misma ley, porque acuérdense que en Gálatas, que no lo voy a citar porque no lo anoté, cuando Pedro visitó la iglesia en Antioquía, y Pedro cuando estaba allí comía con los gentiles, y si le brindaban puerco, comía puerco, si le brindaban una iguana, se comía una iguana, porque él dice, ya Dios, ustedes son limpios por la sangre de Cristo. Yo mismo, Dios me habló a mí bajando un lienzo del cielo. Y me decía, Pedro, mata y come.
Y Pedro, no puedo comer animal inmundo. No llames inmundo lo que yo limpié. No llames inmundo lo que yo limpié. Y Pedro comía, pero cuando llegaron los judíos de Jerusalén, enseguida Pedro se replegó. Se fue suavecito y dijo, yo soy judío ahora. Y Pablo lo reprendió públicamente, porque estaba haciendo ¿de qué? De piedra de tropezadero. Y le dijo Pablo, Pedro, tú y yo somos pecadores, igual que todo el mundo. Y tú sabes bien que por la ley de Dios no podemos salvar, solo por la sangre y la fe de Cristo Jesús. Y por eso es una de las grandes liberaciones de uno, no vivir bajo la imagen. No hay imagen. La imagen solamente que tiene que haber en nosotros es la imagen del Señor Jesucristo. Porque así lo dice Romanos 8, 29, que hablaba de llegar a ser a la imagen del Hijo. Y yo no sé por qué hay que recalcar todo esto. Porque cuando el hermano por un momento deja de andar en el Espíritu y comienza a andar en su carne y aparenta piedad, es una mentira. Es una total mentira. Y por último, lo que hizo la cruz dice, hemos sido circuncidados espiritualmente, hemos sido resucitados con Cristo, y algo también supremamente importante es que el diablo no tiene dominio sobre mí. Es una cosa importante. Veamos el versículo 15. Y despojando en esa cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Miren esta palabra, le despojó. ¿Qué le quitó Dios a los principados de maldad? ¿Qué le quitó? Despojando los principados y potestades. Los despoja y los exhibe públicamente en la cruz. ¿Dónde fue vencido Satanás? En la cruz. Satanás se engañó creyendo que entrando en el corazón de Judas, porque en Judas hubo una posesión diabólica, que el mismo Satanás entró en el cuerpo de Judas. Y él pensó que entregando a Cristo iba a echar a perder el plan, y resulta que consumó el plan. ¿Cierto o no? Y en esa cruz, él le quita el poder total a Satanás. Y vamos a buscar un texto maravilloso que está en Hebreos 2.14. Hebreos 2.14. Hebreos 2.14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, escuchen, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía. ¿En qué tiempo está tenía? ¿Tiene o tenía? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Así que cuando estamos orando, no pongamos al diablo como si tuviera un poder sobre ti. Al que tenía el imperio de la muerte. Es el único imperialismo que ya nosotros hemos derrotado totalmente. Y ese es el verdadero imperialismo. El imperialismo del diablo, que fue destruido por medio de la muerte. El diablo. Y por eso Cristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y toda potestad, todo poder. Entonces, tenemos que saber que el poder que tiene Satanás es un poder en el cual, ¿qué dice Santiago? Dice que resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a mí. Y el diablo se apartará de vosotros. Es una situación de poder. Yo estoy bajo aquel imperio del Señor. Yo estoy bajo el reino de Dios. Tú no tienes poder sobre mí. No tienes poder sobre mí. Vamos a buscar Efesios 4, 8 al 10. Efesios 4, 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Y eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo descendió, Él exhibió a las potestades y dice, he aquí, he resucitado y ahora te quito las llaves del pecado y de la muerte. Ahora te he quitado, tú tenías la potestad de la muerte, ahora te la he quitado. Bajó y dice la Escritura que subió cautiva toda la cautividad. Todos los santos del Antiguo Testamento fueron llevados con Cristo. Los sacó de ahí del Hades, del Seol, y los lleva en la resurrección. Ahora nosotros no tenemos, con la cruz de Cristo, a veces yo se los digo porque le digo esta situación, hermano. Hay cosas, por ejemplo, que de repente nos va mal en la vida o aparentemente nos va mal, porque yo no creo todo lo que nos pase a nosotros en la vida nuestra es para bien. Pero si nosotros a veces no entendemos lo que estamos pasando, a veces queremos como, ¿qué debo hacer para que el Señor suelte un poco la presión sobre mí? Y bueno, métete 5 días de ayuno. Bueno, digo, y entonces que, no, pero agárrate y ofrenda más. Un tipo de cosas, remedios o fórmulas. No. El diablo no tiene poder y al Señor no tienes que tratar de mostrar algo para que la gracia de Él esté sobre ti. No, Cristo es gracia sobre gracia. Cristo no te odia. El Señor no aborrece a ningún hijo. Cuando tenemos un corazón contrito y humillado delante del Señor, Él nunca va a rechazar cualquier petición que tengan sus hijos. Así que en este texto que estamos leyendo de Colosenses dice que Él exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Yo estaba tratando de entender aún más esto cuando los romanos enfrentaban un ejército enemigo y lo vencían. Pasaban por el Arco de Triunfo allá en Roma y había un desfile largo militar celebrando el triunfo, y al final del desfile pasaban los prisioneros. El general enemigo estaba allí como un trofeo de guerra y pasaban los vencidos, exhibidos públicamente, como diciendo nadie puede contra Roma. Cristo exhibió también a sus enemigos. Es como cuando uno lee la victoria de David sobre Goliat. Si usted lee la victoria de David sobre Goliat, ¿qué hizo David? Le cortó la cabeza a Goliat con la misma espada. Se le paró y ¡chac! Y después agarró la cabeza y andaba por todos lados con la cabeza. Lean la Biblia para que vean. Es más, fue a hablar con Saúl y tenía la cabeza en la mano de Goliat. Y tú no habías dicho que el que mataba a se casaba con una hija tuya. Aquí está mi cabeza, este es mi trofeo. ¿Qué hacía David? Exhibiendo al enemigo, que todo el mundo. La forma, que se mete con el ejército de Dios, como queda, así, con esta cabeza así. Así hizo Cristo, Él los exhibió a las potestades cuando dijo, vas allá y dice, he triunfado. Ahora, larga de aquí, tú no tienes imperio sobre mis hijos. Ahora mis hijos y todos los que creen en mi nombre han pasado de muerte a vida, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Eso es lo que Él hizo y los exhibió. Ahí está. Y por eso que David y Saúl dice, oye, ¿y de quién es hijo ese muchacho? Uno dirá, bueno, pero él no lo conocía porque le tocaba el arpa. Sí, él lo conocía, pero no conocía al papá. Digo, bueno, vamos a averiguar quién es el papá, porque una hija mía se va a casar con él. Para ver si hay algo de influencia, ¿no? Pero entonces uno pone a ver por qué exhibiendo todo dominio sobre los demás. Y leemos también 1 Pedro 3:19. 1 Pedro 3:19. Primera Pedro 3, versículo 19. No, tiene 19. No, estoy en 2 de Pedro. 1 Pedro 3, 19. Sí.
Primera de Pedro, me equivoqué de texto. Sí, ese mismo es. Ese mismo, gracias Marlene. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y por eso uno, hermano, tiene que hacerle caso a la esposa. Mira, dice Katy, llévate los lentes. Ya tienes que ponerte lentes. Yo voy a llevar lentes. Llévate los lentes. Y efectivamente, hay que la ayuda, hermano. De aquí para adelante nos vamos a poner las lupas. Ahí estaba. Y predicó a los espíritus, ¿qué? Encarcelados. Pero para que se convirtieran, los demonios no se pueden convertir y los condenados tampoco. ¿A quién se le predicó entonces? Se exhibió su victoria y se llevó a los suyos. Se llevó a los suyos. Hermano, solamente ya a manera de aplicación. Pregunta es, ¿tú eres nueva criatura en Cristo? Siempre el diablo te va a decir, no es cierto. No es cierto. Si eres hijo de Dios, Él va a poner en tela de duda tu identidad como hijo. Y tú tienes que citarle el texto en que te apoyas y Él se irá de ti. Para que el diablo no tenga dominio sobre ti, tienes que decirle, yo soy de Cristo. Él es una persona que puede entrar al territorio de Dios, pero tú quieres, para que Él se vaya de ti, tienes que decirle, papá, me está molestando. Y se va. ¿Por qué se va? Porque Cristo está por encima de él, ¿verdad? Satanás no está vamos a decirlo, no es que Cristo es la parte del reino de bondad y Satanás es el rey de la maldad. No, no son dos reyes. El que está al igual que Satanás es Miguel, el arcángel. Pero Cristo está arriba de todo eso. Cristo está arriba, por eso que tú puedes decir, papá, me está molestando él. Ayúdame, Señor. Me pongo en el amparo de mi padre y que dice, Padre, tú has dicho que él no me moleste, que se vaya de aquí, en el nombre de Cristo, porque soy hijo tuyo, he nacido de nuevo. Y me está perturbando, Padre mío. Fuera de aquí. Y no tiene que decirle fuera, ya se fue. ¿Por qué? Porque él ya le quitó Cristo el poder totalmente. Y búsquense, aunque no está ahí, ya siempre tengo la Biblia, pero es un alimento. En primera de Juan, al final de la epístola de Juan, dice la Escritura, verso 19, 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? El verso 18 es, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y el maligno qué? ¿Le toca o no le toca? No le toca. Si usted se deja tocar, es porque se ha apartado del Señor y se ha revolcado con el ambiente del maligno. Pero el que es de Cristo, el diablo no lo puede tocar. Debe decir, bueno, yo estoy muerto al pecado, ya el pecado no tiene gobierno en mi vida, considérate vivo para Dios, como dice el libro de Romanos. Exhibe la victoria en la cruz. Dile al diablo, no me puedes tocar. Soy de Cristo, soy de Cristo. Y esto es importante. Miren, ahora que me voy para Rumania, y bueno, Richie no va conmigo, va a Lorient, pero de todas maneras, hay 50 americanos que van y estoy un poco presionado, porque a mí no me gusta estar en un lugar que no me pueda comunicar. Estoy tratando de leer inglés, de escuchar inglés, de hablar, tratando. Y me bajé un libro que se llama Viviendo Sobrenaturalmente, de un autor americano que se llama Bill Bright, que él es el fundador de Alfa y Omega, de la Cruzada Alfa y Omega. Y él dijo una ilustración que me gustó,
que él dice que había un varón en Inglaterra, el varón Byron, algo así, que se llamaba el varón multimillonario, vivía en su castillo y tuvo un solo hijo. La esposa muere, pero el niño tuvo una enfermedad que lo afectó, no sé si era neurológica, y ese papá vivió pegado de su hijo, dormía con él, lo atendía, lo cuidaba, y era un niño que a los años murió, el niño. El varón dejó una herencia, donde él tenía toda una serie de obras de arte inmensas, grandiosas. Y cuando a la muerte se dio la subasta de todas las obras de arte del varón. Y estaban ahí cuadros de miles de dólares y estaba la crema de Inglaterra para entrar en la subasta. Y el primer cuadro que estaba era también de un cuadro de su hijo, pintado. Y decía, para mi amado hijo. Y ese cuadro no tenía arte, no tenía clase, no fue bien elaborado, pero ese era el cuadro de su hijo. Y en ese cuadro se iba a subastar, y cuando los expertos de arte vieron el cuadro, los millonarios, nadie puso $1, porque ese era el que menos tenía valor artístico. Pero vino el viejo mayordomo que había visto al papá entregado al cariño del hijo, y él dice, yo tengo una libra esterlina y yo quiero proponer para arrancar la subasta la libra esterlina. Y el abogado que estaba dirigiendo la subasta dice, ¡tan! Se acabó la subasta. En el testamento decía que el que compraba el cuadro del hijo se llevaba toda la fortuna del museo. Y miren esto, qué cosa más extraordinaria, ¿no? Pero esto es una ilustración de Cristo. Si nosotros tenemos al Hijo, tenemos toda la fortuna de Dios. Estamos completos. Ahora, ese cuadro del Hijo es menospreciado en el mundo. Muchos, la más gran mayoría, no le da valor al Hijo. Pero nosotros que hemos comprado, ¿cuánto pagamos por la salvación? ¿Cuánto pagamos por la gracia? Es una salvación gratuita. Pero teniendo al Hijo, tenemos toda la fortuna del Padre. En Cristo estamos ¿cómo? Completos, hermanos, completos. Vamos a tener la cena. Y la cena